toma de decisiones que tienen que realizar los chicos y las chicas, pues la verdad es que es un proceso complejo, que exige tiempo. Muchas veces incluso esa toma de decisiones no es lineal, sino que tiene dientes de sierra, o a veces incluso es vivido por la propia persona con tensión, con miedos, con dudas. Y ahí es cuando aparece la familia. La familia tiene una importancia fundamental. Cuando se han hecho estudios dirigidos al alumnado, que quiénes son los elementos o los factores que más le ayudan en su toma de decisiones vocacionales, aparece la familia como un elemento clave, ¿no? De tal manera que a lo largo de ese proceso de toma de decisiones, cuando el chico o la chica tiene sus dudas, la familia aparece como un elemento para contrastar esas dudas, para confirmarle y también para aportar información, para contrastar. Al fin y al cabo, los chicos y las chicas viven en un entorno académico muy limitado y el rol de las familias es, por un lado, dar confianza, apoyar y también el descubrir qué aspectos de información le puede aportar a mi hijo o a mi hija que le pueda ayudar, ¿no? Entonces ese rol resulta fundamental, junto con el que pueda elaborar también el centro educativo, por supuesto, o las amistades, que también tienen su parte de información, pero el rol es fundamental, el de la familia, sin duda. Dentro de lo que sería cómo se podía desarrollar este rol, esta labor que hace la familia en el proceso de toma de decisiones, pues fijaros, está claro que quien toma las decisiones finalmente son los chicos y las chicas, es decir, ningún padre, ninguna madre estudia por su hijo o por su hija, con lo cual el que pilota o quien tiene que pilotar ese proceso en la toma de decisiones es la propia persona. En ese sentido, la familia pues tiene que jugar un rol suplementario pero importante. En ese sentido también muchas veces nos encontramos con chicos y chicas que tienen una decisión vocacional o tienen sus dudas, y ahí el rol que tiene que tener la familia es de contraste, de tal manera que puede darse muchas veces las circunstancias que un chico o una chica se plantea hacer unos estudios, pero que no sean realistas, que piensen que hacer este trabajo, esta profesión es fácil por esto o lo otro, pero no tienen los elementos de juicio necesarios para poder valorar y para poder calibrar si esa decisión es coherente o no. Entonces el rol de la familia fundamental es como contraste y también para aportar información que sea significativa. Y otro aspecto también clave sería el no romper la comunicación con los hijos y las hijas, ¿vale? Porque a veces como padres y como madres nos puede surgir la impaciencia, es decir, este chico, esta chica nos acaba de aclarar, le doy información, parece que sigue con sus dudas, etc. Entonces ahí es muy importante ser conscientes de que la toma de decisiones es un proceso extendido en el tiempo, con sus dientes de sierra, y por tanto nuestro rol debe ser desde la paciencia y desde la escucha. Porque a veces ocurre que damos consejos cuando realmente el chico o la chica lo que quiere es que le aclares un poquito ciertas cuestiones o que le aportes información. En ese sentido tenemos que ser pacientes y saber que el proceso de toma de decisiones lleva su tiempo, con lo cual no es de un día para otro, salvo en aquellos casos donde los chicos ya desde muy pequeñitos lo tienen claro, pero que son los menos, ¿no? En ese sentido. Nos encontramos, claro, con una realidad laboral que es bastante compleja, ¿verdad? Entonces, a la hora de la inserción tanto académica como laboral del alumnado, nos encontramos que hay bastantes dificultades. Por un lado, dificultades internas de la persona, es decir, nos encontramos con adolescentes, con personas jóvenes que todavía no tienen una personalidad definida, muchas veces no tienen tampoco unos intereses claros, y eso es un germen de dudas, ¿no? Es decir, realmente yo seré capaz, a veces pueden vivirlo con mucha ansiedad, con mucha angustia, y luego por otro lado el propio entorno laboral académico es cada vez más complejo, ¿no? Siempre solemos decir que estamos formando alumnado para profesiones de dentro de 10-15 años que no existen actualmente, con lo cual eso es un elemento que hace más complejo, ¿no? Y hay otro elemento también del entorno que dificulta y que entorpece la orientación, como sería la cantidad de información que hay. Hoy en día todos sabemos que los chicos y las chicas acceden a internet, etcétera, existe muchísima información y eso muchas veces no ayuda. Aparentemente podríamos pensar que es un factor positivo, pero en la práctica lo que les crea es más confusión, porque les resulta difícil diferenciar lo que es la información objetiva, creíble, contrastada, con aquella otra pues que a veces está creada por ciertas personas que no está suficientemente contrastada. En ese sentido, pues las dificultades son dobles. Por un lado, la propia persona en su proceso madurativo, que le está costando, digamos, tener su propia identidad, definir sus intereses, y por otro lado, el entorno, que es cada vez más complejo, es un entorno que exige cada vez más formación, es más competitivo,
con lo cual esa realidad es vivida por el alumnado y por los hijos y las hijas con bastante tensión, con estrés, y ahí en ese sentido la familia puede tener esa labor de apoyo, de darle confianza, ánimo y sobre todo transmitirle la idea que la maduración vocacional es como la maduración personal, es decir, que no se produce de un día para otro. A la hora de definir las estrategias que podemos utilizar como familia para ayudar a nuestros hijos e hijas, digamos que más que estrategias concretas serían actitudes, ¿no? Insistir un poquito en esa idea de que nosotros podemos aprovechar como personas maduras que somos, con una experiencia laboral y un recorrido laboral, para dar información al hijo y a la hija sobre qué elementos de la vida laboral son significativos, ¿no? Por lo que comentábamos antes también de que a veces la información que ellos puedan tener de lo que es el mundo del trabajo, de las profesiones, puede ser sesgada, ¿no? O puede estar muy condicionada por lo que un chico, un amigo, una amiga le ha podido decir. Entonces, en ese aspecto, una estrategia clara es desde la comunicación, que es decir, nunca perder esa comunicación con tu hijo o con tu hija, hablar del tema con tranquilidad, no agobiarse pensando que esto va a ser cosa rápida, sino que va a seguir su tiempo, cercanía y como elemento de contraste fundamental, ¿no? Ellos, digamos, nosotros podemos jugar ese rol. Podemos también jugar otra estrategia clara, sería facilitarle, por ejemplo, si tenemos opción de que tenga pequeñas experiencias en el mundo laboral. Podemos conocer gente que trabaja en determinados oficios, amigos, familia, etcétera, y una estrategia muy interesante es pues, que el chico o la chica pues, vaya a conocer esa profesión, que tiene un amigo, un vecino, etcétera, y que pase un día con él, con ella. Es decir, que en ese sentido las experiencias que se puedan realizar en el propio contexto laboral o de la profesión tienen un valor muy significativo. Hay otra estrategia muy interesante que es siempre coordinarse con lo que hace el medio educativo, es decir, nunca podemos hacer cosas que luego vayan un poco desconectadas con las propias actividades y los programas que ya usan los centros para ayudar en la decisión vocacional. Y también en ese sentido favorecer que los chicos y las chicas, si podemos, tengan experiencias de voluntariado, porque detrás de los valores del voluntariado hay también un contacto con una profesión, por ejemplo, ¿no? Hay entidades que hacen voluntariado de diferentes tipos y eso le va a ayudar a desarrollar estrategias e incluso a desarrollar su personalidad, determinadas facetas de su personalidad que laboralmente ayudan, ¿no? A la hora de definir cuáles son los errores que podemos cometer como padres y como madres, como familia, a la hora de ayudar a nuestros hijos e hijas, desde la buena voluntad podemos incurrir en algunos errores. Yo destacaría los siguientes, ¿no? En primer lugar, el proyectar nuestras frustraciones, lo que nosotros no hemos llegado a ser, proyectarlo en nuestros hijos, ¿no? Ya que yo no he podido estudiar una carrera, pues que mi hijo lo haga, ¿no? Y obviamos que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, intereses, valores, etcétera, ¿no? O puede ser también que proyectes en tu hijo, imagínate que eres un profesional independiente, y quieres que tu hijo pues, continúe esa línea de trabajo que tú has estado ejerciendo durante años, ¿no? Entonces, proyectar en nuestros hijos e hijas nuestras propias aspiraciones pues, no es buena estrategia e incluso es un elemento de presión añadida pues, grande, ¿no? Otro aspecto también que podemos cometer en cuanto a un error muy significativo sería el presionarle en una determinada línea, ¿no? Es decir, pues, eso suele ser muy típico, por ejemplo, cuando un chico o una chica decide hacer una profesión, unos estudios vinculados con el ámbito artístico o con carreras incluso de letras, etcétera. Y claro, podemos pensar, nosotros como padres y como madres podemos pensar, pues hay determinadas carreras que no tienen tan buenas salidas, ¿no? Entonces podemos presionarle para que, mira, pues lo que tienes que hacer eso son fantasías, lo que tienes que es buscarte un trabajo, buscarte una cosa que te dé, digamos, rentabilidad económica, una ingeniería, tal. Y esa es otra forma de presión que no viene tanto por las expectativas de la familia como por la información del entorno laboral. Yo resumiría en esos dos errores, ¿no? Que nacen de una cosa, digamos, fundamental, que es la capacidad de escuchar a tu hijo y a tu hija, ¿no? Y a no intentar, digamos, que asumir que ellos tienen sus propios intereses, capacidades, actitudes y tal, y nuestra labor es de apoyo, ayuda, pero en ningún caso tienen que ser como una especie de correa de transmisión de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Porque eso, digamos, estaríamos provocando un bloqueo de comunicación entre el chico y la chica con su familia. En ese sentido, pues la pauta más importante es siempre hay que dar confianza, apoyo y que la persona sienta que cree en sus posibilidades, que eso es clave, ¿no?